días a todos y bienvenidos a esta atípica rueda de prensa previa al pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Teruel, que en breve va a tener lugar. Y digo lo de atípica porque hemos tenido que ser nosotros los que os hemos convocado, ya que el señor presidente de la Diputación, el señor Rando, ha considerado que no era necesario hacer una rueda de prensa previa al pleno, utilizando excusas tan simples como decía que era un pleno extraordinario y que como solo tenía un punto en el orden del día y que ya se retransmitía, pues que la prensa podía tener acceso y no era necesario. Yo la verdad que en estos 5 años que llevo como portavoz creo que es la primera vez que no se hace una rueda de prensa previa a un pleno y que además sea porque sea un único punto. Y creo que con esto, pues bueno, queda claro, ¿no?, cuál es el talante y la forma de trabajar de este presidente y del Grupo Socialista. Y bueno, es cierto que, como digo, solo hay un punto, pero si al presidente de esta Diputación no le parece importante debatir o hablar sobre el destino o el uso de más de 30 millones de euros de los ahorros de esta Diputación o de la solicitud de ayudas al Gobierno central para la administración local, en una situación de crisis sanitaria y económica como la actual, la verdad es que no sé qué es lo que ya le puede parecer importante al presidente de la Diputación Provincial de Teruel. Miren, al menos yo soy de los que piensa que en política pues, hay que ser valiente y no tener miedo a debatir, y menos cuando el asunto a tratar nos afecta directamente, como es este caso. El señor Rando se ha permitido además hacer declaraciones acusando a nuestro grupo, ¿no?, de engañar a los ciudadanos, hablando de los plazos para convocar el pleno y presumiendo de que él nos había informado por los cauces ordinarios y no a través de la prensa como hacemos según él nosotros. Pues bien, aquí el único que falta la verdad o que quiere engañar a los ciudadanos creo que es él, cuando dice que nosotros informamos por la prensa en lugar de por los cauces ordinarios. Pues yo diría que falta, como digo, ¿no?, a la verdad, porque nosotros lo que hicimos es registrar una propuesta de pleno extraordinario a través del registro de entrada de la Diputación y después pues, informamos o lo comunicamos a los medios, como creo que hacen habitualmente todos los partidos políticos, ¿no? A diferencia de él, que en sus declaraciones del 8 de septiembre dice que ya nos había informado a todos los portavoces, cuando en verdad ni tan siquiera nos había informado de la fecha del pleno. Nos enteramos del pleno que era el 14, que era hoy, día 14, por esas declaraciones de prensa. Simplemente lo que habíamos recibido era un WhatsApp en el grupo de portavoces en el que se nos instaba en el que se nos convocaba a una comisión, a una junta de portavoces, y en la que textualmente se decía que allí se nos informaría de todo. Por lo tanto, creo que el que considera los medios y no utiliza los cauces ordinarios, creo que queda muy claro que es él el que no utiliza los cauces ordinarios. Después también habla de que nos dice de que intentamos engañar a la gente, que qué es eso de que llegamos tarde, pero sin embargo a él lo que se le olvida cuando dice que el pleno será el día 14, como marca la ley, se le olvida decir que es que la ley no dice que el día 14 es cuando será el pleno. La ley lo que dice es que como máximo hay 15 días para convocar ese pleno. Se puede convocar al día siguiente de la solicitud del pleno. Tenía un margen de 15 días hábiles para convocarlo, no que el día 15 había que convocar el pleno. Y sin embargo él, pues bueno, no sé si ha decidido convocarlo, simplemente se ha esperado el último día, que no era necesario ni que nos hubiera convocado, porque por ley se convocaba para hoy, día 14. Con esto creo que lo que demuestra es, como digo, ¿no?, que lo que pretendía es pues, que no existiera ese debate, que no se debatiera, porque además sabía, indudablemente, nosotros no hemos dicho que llegaba tarde ni que estaba incumpliendo los plazos, pero yo creo que en política
no solo hay que cumplir los plazos que marca la ley, sino que también hay que debatir las cuestiones en tiempo y en forma. Y yo creo que a nadie se le escapa que si una cuestión como estas, en la que estamos hablando del futuro de la inversión, ¿no? de cómo poder gastar, de cómo invertir nuestros remanentes, estamos hablando de 30 millones de euros, si se debate el día 10 en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, yo creo que bueno, a ningún turolense se le escapa que este debate debería de haber sido anterior al día 10 y no hoy día 14, en el que ya, pues bueno, en cierta manera parte de lo que vamos a debatir no tendría sentido, porque si ya se ha derogado, no tiene sentido rechazarlo, y si no se hubiera derogado y estuviera puesto y estuviera en vigor, pues habríamos llegado tarde. Por lo tanto, el que siempre habla de que bueno, nosotros anteponemos, ellos trabajan por el interés y trabajan por los turolenses y que nosotros por el interés de nuestro partido, creo que aquí lo que ha quedado demostrado es que lo que ha hecho es anteponer los intereses de su partido a los intereses de esta Diputación Provincial y, en definitiva, de los ciudadanos de la provincia de Teruel. Y bien, y una vez aclaradas estas cuestiones, lo que hace referente a la propuesta a la que nos referimos, indudablemente, de las tres cuestiones a las que nosotros planteábamos, el primer párrafo en el que solicitamos la retirada, ¿no? de ese decreto, indudablemente vamos a retirar nosotros esa propuesta porque ya no tiene ningún sentido, puesto que ya ha decaído, pero sí que, como digo, mantenemos este pleno porque creemos que es importante, porque en esta situación actual, yo creo que a nadie se le escapa, ¿no? De que esta crisis sanitaria y económica pues, ha afectado a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo, hablo de todos los ciudadanos y de todos los turolenses, pero también de todas las administraciones, no solo de la administración central y autonómica, sino también de la administración local y de esta diputación provincial. Porque yo creo que no tiene sentido de que estamos hablando de que pues, se está intentando, se está ayudando a otras administraciones desde el Estado, como puede ser las administraciones autonómicas, en las que se ha dotado un fondo incondicionado de 10.000 millones para ayudar a esa reducción, a esos menores ingresos y mayores gastos que van a tener que hacer frente, pero parece ser que al Gobierno central se le ha olvidado o cree que la administración local, que los ayuntamientos, que las diputaciones, no estamos sufriendo esos menores ingresos, esos mayores gastos, porque además que no se le olvide a nadie, que los ciudadanos, indudablemente, a los primeros a los que acuden en el medio rural, sobre todo es a los ayuntamientos, a los primeros a los que nos piden ayuda. Y además, en la provincia de Teruel, todos somos conscientes de cuál es la capacidad que tenemos los ayuntamientos de la provincia de Teruel, que tenemos una capacidad económica muy reducida, y que si a eso además le incrementamos, como digo, esos menores ingresos que vamos a tener de participación de tributos del Estado, de menores ingresos de actividades que se podían hacer antes extraescolares, de servicios de guardería, pero sin embargo los servicios siguen teniendo el mismo coste, tenemos que seguir pagando la luz, tenemos que seguir pagando la calefacción, tenemos que seguir pagando la limpieza, incrementada en muchos casos, todos los servicios o todo lo que conlleva de la prevención, todo nuestro personal, y eso pues, hace poner a los ayuntamientos en una situación pues la verdad que yo creo que muy complicada, y como digo, en la provincia de Teruel yo creo que todavía más. Si además, como digo, de esta difícil situación, yo no concibo, no puedo entender que si además que no hemos recibido ni un solo euro del resto de administraciones para ayudarnos, yo no concibo, nuestro grupo no concibe o no entendemos cómo puede ser que en esta grave situación, como digo, económica y sanitaria, que aquellos ayuntamientos que podamos tener un remanente, unos ahorros, que son unos ahorros que se han conseguido del esfuerzo de la propia administración y del esfuerzo de los propios vecinos de nuestro municipio, yo creo que a nadie le cabe que entiende que esos ahorros en un momento, en una situación como la actual,
que nos digan que no, que tenemos que seguir, que esos ahorros tienen que estar ahí quietos, que no se pueden tocar y que por lo tanto no se puede hacer nada. Indudablemente, la propuesta que presentó Hacienda nos parecía que era, pues, parece que nos consideran que no somos, pues eso, mayores de edad, ¿no? Que se nos tiene que tutelar, nuestros ahorros parece ser que no podemos, no somos nosotros no sabemos cómo gastarlos, nos decían dónde los teníamos que gastar y solo una parte, y siempre pues con la condición de que tenían que ser ellos a los que se les cedían y ellos eran los que los podían gastar y no la propia administración local, con todo el esfuerzo que habíamos tenido que hacer en estos años previos para conseguir esos ahorros. Por eso, nosotros creemos que en la situación además actual en la que no existe, seguimos con cero ayudas, entendemos que, bueno, pues que lo que solicitamos en estos momentos es que se consiga, o sea, que el gobierno central escuche a la administración local y que escuche y que tenga en cuenta ese acuerdo inicial de la federación, es en el que todos los grupos políticos, todos, y cuando digo todos es hasta el Partido Socialista y Unidas Podemos, estaban de acuerdo en solicitar ese acuerdo para la reconstrucción en la que se permitiera que aquellos municipios que tuviéramos remanentes pudiéramos invertirlos sin que nadie nos dijera cómo teníamos que hacerlos, que además se nos dieran esas ayudas para compensar esos mayores gastos y menores ingresos, como se ha hecho en otras administraciones, además de compensar pues, en aquellas ciudades más grandes el tema del transporte público que está sufriendo, pues bueno, pues como todos sabéis, tiene grandes dificultades por las grandes pérdidas que ha tenido y que por lo tanto creemos que ese es el camino y eso es lo que la administración central debería de hacer. Y además dar ese fondo incondicionado, no supeditarlo única y exclusivamente a dar los remanentes, sino, como digo, para que podamos trabajar y que aquellos, sobre todo, y que también aquellos ayuntamientos que, bueno, por las distintas circunstancias no tienen esos remanentes y esa posibilidad de utilizar sus ahorros, que no se queden atrás y que tengan la posibilidad de seguir gestionando y ayudando a sus vecinos. Y por eso es por lo que hemos presentado esta propuesta, que nos hubiera gustado que se hubiera debatido antes del día 10, pero creemos que sigue teniendo interés y es necesaria porque, como digo, seguimos teniendo ningún tipo de ayudas y creo que hay que dar una solución y una salida a nuestros ayuntamientos y, en definitiva, también a las diputaciones y, por lo tanto, a la administración local. Y en un principio este sería, bueno, pues el resumen de la propuesta que hemos presentado para debatir en este pleno.